Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Wyndham Clark es el primer líder del US Open Championship donde ocurrió pues prácticamente lo contrario de lo que se esperaba, y si no lo contrario, desde luego algo muy diferente al panorama inicial, precisamente por esa suspensión de 2 horas de niebla que lo cambió mucho la situación, el panorama, lo que se preveía que podía suceder. La gran noticia del día: Jon Rahm, su puesta en escena. No han podido acabar su vuelta ni Wyndham Clark ni Jon Rahm, pero ya están arriba y ahora llega el momento de analizar todo lo que ocurrió ayer y lo que puede ocurrir hoy en la segunda jornada del US Open, cuando ahora mismo está amaneciendo, lo diré, en Shinnecock Hills. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional especial, siempre de US Open, de grande, de Major, viernes 19 de junio. Hoy es la segunda ronda del US Open, aunque primero habrá que terminar la primera. 50 jugadores se quedaron sin poder acabar esa primera ronda por esa suspensión de 2 horas, absolutamente inesperada por la niebla de la mañana. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con la fogo? ¿Qué pasó con la fogo que nadie preveía? La fogo. Eso era un antimosquitos. ¿Qué pasó con la fogo? Fogo. Es que llama mucho la atención, ¿eh? No se trata de tirarle piedras en el tejado de nadie, de ningún meteorólogo, ¿no? En este caso, ¿no? Pero que llama la atención, ¿verdad? Sí. Que en ningún lado, fíjate cómo está avanzada la tecnología y qué dispositivo puede tener montado la USGA, ¿no? Así como ocurre en el DP World Tour y en el PGA Tour, ¿no? Cada torneo, digamos, lleva su pack de meteorología avanzada, ¿no? Y nadie es que no salió en ningún lado, ¿no? La palabra o el término fogo. Absolutamente en ningún lado, y además es que, vamos, que no entraba en la cabeza de absolutamente nadie. Y de hecho, David, ayer cuando hicimos el podcast, que lo hicimos antes de que apareciera la niebla, el día es verdad que estaba cubierto, pero no había ni rastro de niebla, se veía perfectamente todo el campo, se veía, vamos, todo, no había ningún problema de niebla. Y fue acabar el podcast, fue colgar y subir el podcast a Ten Golf, y de repente bajó a una velocidad increíble, una niebla que se posó, dio tiempo a empezar el torneo, pero es que enseguida se fue bajando, y es verdad que ya pues prácticamente no se veía. A ver, yo creo que podrían haber tirado, sinceramente. Lo que pasa que es verdad que había algunas zonas determinadas en el campo que estaban un poco peores. Las zonas más valle, donde se metía más la niebla, donde se veía menos. Pero, por ejemplo, en el hoyo 1 no había ningún problema. O sea, es verdad que se veía poco, pero se veía. O sea, tú veías desde... Ya situamos, ¿no?, la sala de prensa. O sea, hay una regla muy sencilla, Alejandro, es que tú tengas visibilidad del siguiente tiro que vas a hacer. O sea, es decir, desde un tee de un par 4 no hace falta que puedas ver el green, pero sí digamos la zona de caída del primer disparo. Básicamente es eso, esa es la regla, ¿no? Sí, o en un par 3, si ya no estás viendo el green, pues ya vamos a ir tendiendo a la suspensión. Ya tenemos un problema, ya tenemos un pequeño problema si no ves la bandera, ¿no? En el par 3. No, pero por eso te digo que en el hoyo 1... Iba a decir no escrita, pero no sé si está escrita. Estará, seguramente. La verdad es que no lo sé.
seguramente. Yo creo, bueno, si no está escrita como una regla de golf, desde luego sí como una decisión de estas que digamos que han hecho jurisprudencia, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que te decía del hoyo 1 es que es curioso, porque la niebla es verdad que se metió como hacia allá, ¿no? El hoyo 1 es prácticamente uno de los extremos del campo. El 1 y el 2 es uno de los extremos. El extremo, espérate que yo no me equivoque, el extremo oeste del campo de Shinnecock Hills es el hoyo 1 y el hoyo 2. Y aquí no era la niebla no estaba tan metida, porque de hecho, una vez suena la sirena de los árbitros, claro, como no es por tormenta eléctrica, oye, el que vea puede seguir jugando. Y concretamente en la calle del 1, justo delante donde estábamos nosotros, estaba Alejandro Tosti, el jugador argentino, y pegó a green, no tuvo ningún problema. De hecho, acabó el hoyo. Pegó a green, acabó el hoyo y así se fue con los buggies hacia arriba porque ya no iba a seguir el juego, porque no iba a seguir ningún partido más, ¿no? Pero bueno, esa fue la sorpresa, y fue una sorpresa que no fue simplemente anecdótica, es que fue una sorpresa de estas que te marcan un torneo o el devenir de una jornada, desde luego, porque cambió completamente el panorama de lo que se esperaba al principio. Sí, le dio la vuelta a la tortilla. Es decir, los del turno de mañana, que ya habíamos dejado claro que eran quienes salían favorecidos, los del turno de mañana del jueves, cuando se reinició el juego ya estaba soplando el viento a tope, digamos, sí, ¿no? Sí. Y sin embargo, los del turno de tarde, que se iban a comer toda la ronda prácticamente con viento a tope, pudieron terminar con 9 de la noche hora de allí, 8 o 9 de la noche hora de allí, que ya había amainado, ¿no? Claro. Entonces, se le dio la vuelta absolutamente, ¿no? Sí, es la maravilla de la naturaleza, ¿no? Es la maravilla de la naturaleza y del golf, ¿no? Es lo que tiene este deporte. En teoría, las mejores horas de juego iban a ser las 2 primeras de la mañana, por eso los de la mañana tenían más ventaja, y como al final esas 2 horas fueron de suspensión, todo se retrasó y al final las mejores horas de juego fueron las 2 últimas de la tarde. Por eso los jugadores que ayer estaban en el campo en esas 2 últimas horas, prácticamente entre las 6:30 y 8:30 de la tarde, que es cuando sonó la bocina, siempre hora local, evidentemente, fue cuando mejor juego, cuando mejores condiciones hubo, ¿no? Bajó el viento, bajó mucho, ¿no? Incluso en la última hora te diría que prácticamente era una brisa, ¿no? Era casi agradable. Por cierto, David, te tengo que contar, me voy a poner un poco moñas. Qué bonito. Póngase, hombre, póngase moñas, póngase. Sí, me voy a poner con permiso de la audiencia, de la queridísima audiencia, porque qué bonito, qué espectáculo más bonito fueron esas 2 últimas horas de la vuelta de Jon Rahm. Y no estoy hablando de lo golfístico, o no únicamente de lo golfístico, es decir, no estoy hablando de que Jon Rahm jugara muy bien, que además jugó bastante bien, sobre todo recuperó muy bien, ¿no?, cuando se metió en problemas, sino por el escenario, ¿no? Evidentemente, Shinnecock Hills tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Hemos hablado de las 2 cosas, ¿no? Sus cosas buenas es que es un campo absolutamente sobrecogedor visualmente, ¿no? Es paisajísticamente, es impresionante, como todos los links, ¿no? A cualquiera que le guste un poco los links, pues tanto al amanecer como al anochecer son escenarios de película, ¿no? Preciosos. Bueno, pues esa es la parte buena. La parte mala es la que ya hemos contado, la logística, la del tráfico, la de los accesos, la de que mucha gente se tira 2 horas y más de 2 horas para poder llegar a Shinnecock Hills en trayectos que normalmente son de 20 minutos. ¿Eso qué hace? Pues que ayer, como los partidos más importantes realmente estaban por la mañana, o algunos de los más importantes, ¿no? Estaba Scheffler, estaba McIlroy, estaba Cameron Young, es decir, los 3 primeros del mundo, el 1, 2 y el 3, jugaron por la mañana. Bueno, pues eso hizo que mucha gente se fuera de Shinnecock Hills en cuanto acabó el primer turno. Algunos aguantaron el segundo turno, pero ya esas 2 últimas horas el campo estaba semivacío. O sea, realmente había muy poca gente. No es una exageración, no es una manera de hablar. Seguro que por la tele lo pudo ver la gente, ¿no? Y se dio cuenta. Pero háganme caso. Había la entrada, te diría, David, de una... Por no exagerar, de una final de Dubái. Para que nos hagamos una idea. Que sí, que había gente, pero muy poca gente. Entonces,
en ese escenario, atardeciendo en Sineco Hills, con tan poca gente, pudiendo seguir también, por ejemplo, el partido de Jon Rahm, que fue el que estuvimos siguiendo nosotros en esas 2 últimas horas, con las recuperaciones que hizo, con el par que salvó en el 18, el pad que metió en el hoyo 17 prácticamente de 18 metros. La verdad es que fue una de esas experiencias que se te quedan grabadas. Eso de que se lo podré contar a mis nietos. Pues no, a mis nietos no se lo voy a poder contar, pero a la gente que me quiera escuchar, desde luego se lo contaré, porque fue un momento muy chulo realmente. Sí. Dicho todo lo cual, bendito tráfico que te permitió vivir, que os permitió a unos cuantos, ¿no? A un puñado de gente vivir esa experiencia, pero se lo tiene que hacer mirar la USGA, porque es un poco triste también, ¿no? Que la gente tenga que andar haciendo planes de cuándo me voy, salir con tiempo, porque a ver lo que me va a pillar, etcétera, ¿no? Y al final, siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, cuando uno puede caminar tranquilamente, siguiendo pues a estos monstruos, pues es que es una gozada, ¿no? O sea, yo te entiendo perfectamente, ¿no? Pero lo cierto es que se desangeló el asunto, ¿no? Y Sineco Hills es una plaza legendaria, pero esto la USGA se lo tiene que hacer mirar, porque es que verdaderamente yo creo que las imágenes de ayer perdón, habrán calado, ¿no? Se van a tener en cuenta, ¿no? Porque no puede ser, ¿no? Yo lo digo abiertamente, David, Sineco Hills no está preparado para coger un US Open. No está preparado logísticamente. No tiene las condiciones. Prestwick no puede acoger un British Open. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué desgracia! ¿Qué más quisiera el Open Championship y el Royal Ancient de hacer un Open Championship en Prestwick? Pero no puede por logística, porque cada vez hay más gente, porque se venden muchísimas entradas, etcétera. ¿Qué les vamos a contar? El caso es que luego en Sineco la gente entra bien y puede. No, en el campo se mueve bien. En el campo se mueve bien la gente. En ese sentido no es peor que muchos otros y es mejor que algunos. La cuestión es cómo se llega allí, los accesos. Y eso es una parte muy importante, ¿no? Es que es muy importante. Sí. No se nos llena la boca, o se les llena a algunos la boca con el concepto vivir la experiencia. Bueno, pues la experiencia es no quedarte atorado, atascado, embotellado en cada vez que te acercas al campo, ¿no? Y no, y lo que tú decías, David. No lo sé. Sí. Alguna solución habrá, no sé cuál, la verdad, pero bueno, al final un US Open en Sineco Hills llega cada 9, 8, 10 años. Pues oigan ustedes, tienen tiempo, hay margen para preparar, y es que 2026 está siendo casi peor que 2018, o como mínimo igual, ¿no? Entonces, sí. Eso no hay por dónde agarrarlo, la verdad. Sí, hoy ha sido el día, David, hoy viernes, ha sido el día de menos tráfico para venir aquí. Pero estamos en lo mismo. Es que la gente se organiza y dice, a ver, yo, claro, tenemos en cuenta que aquí durante toda la semana entran 150.000 personas. Es lo que se han vendido, ¿no? Son las entradas que se han vendido durante toda la semana. Bueno, pues claro, la mayoría de la gente obviamente es americana, la mayoría de la gente es de Nueva York, la mayoría de la gente es estadounidense, y entonces se organiza pues para ver esos partidos, ¿no? A Scottie Scheffler, a McIlroy y a Cameron Young. Si realmente los accesos fueran fáciles, salir de aquí fuera fácil, claro, si tú estás en el campo de golf, ustedes pónganse en la piel de un aficionado que está en el campo de golf, que ha llegado aquí a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana comiéndose ya un atasco de 1 hora y media, y que son las 4 de la tarde y dice, ¿qué hago? Digo, me voy ya, que me queda todavía comerme un atasco final de otras 2 horas para volver a casa, aguanto y veo los últimos partidos que me apetece muchísimo porque me encanta el plan de golf. Al final la gente se va y dice, mira, yo me voy ya y por lo menos llego a casa a una hora razonable. Entonces, evidentemente, desde ese punto de vista, yo no sé qué solución hay, sinceramente, porque aquí todo el mundo te dice, es que no hay solución. Muchos desde luego se fueron. Igual otros, viendo lo que ocurrió ayer, dicen, pues a lo mejor es mejor apurar hasta el final. No lo sé, pero el caso es que la gente anda ahí y no es ni es lógico ni es lo adecuado, ¿no? Es que es así, ¿no? Esto no tiene más
más misterio. Sí. Pero bueno, vayamos con lo deportivo, ¿no? Sí, vayamos con lo deportivo, que hay mucho, ¿eh? Hay mucho que analizar. Bueno, la primera gran clave ya está contada, que es eso, ¿no? Cómo cambió el día y cómo al final pues los jugadores del turno de tarde salieron más beneficiados. Solo hay que ver la clasificación, ¿no? 6 jugadores acabaron bajo par por la mañana y la mejor vuelta fue de 68 golpes y por la tarde, antes de acabar, porque hay muchos jugadores que todavía no han acabado, pero ya había 12, el doble exactamente, bajo par. Vamos a ver cómo acaban. En principio, yo te digo que ahora mismo estoy mirando por la ventana del Media Center y ya está soplando el viento, está soplando una buena brisa, no, aquí no hay calma chicha que valga, pero claro, no está soplando con la fuerza que sopló ayer, pues digamos que a las 11 o a las 12, ¿no? del mediodía. Es decir, si consiguen los jugadores que salen hoy por la mañana, ¿no? Terminar su vuelta y después jugar la segunda, pues aprovechar esas condiciones, pues van a salir beneficiados. Y ahí está Wyndham Clark, ¿no? Con su vuelta de 6 bajo par y precisamente construida, ¿no? o fundamentada en ese momento en el que bajó el viento, ¿no? Y consiguió pues birdie eagle, ¿no? 3 hoyos seguidos en los que, bueno, pues le dio un sopapo al torneo, porque se ha ido con 4 golpes de ventaja. Todavía le queda por acabar el 8 y el 9, vamos a ver cómo termina, pero desde luego cuidado, Wyndham Clark ha sentado aquí unas bases de ya soy el hombre a cazar. Sí, absolutamente, y no es un cualquiera, ¿eh? No es Wyndham Clark un tipo al que aparentemente le vayan a temblar las canillas, y bueno, mira, yo egoístamente te lo voy a decir muy claro, nada, absolutamente nada tengo contra Wyndham Clark, pero no me gustaría, la verdad, que alguien se fuera de esta manera. Fíjate si nos cae bien Martin Kaymer, ¿no? Y aquel US Open en Pinehurst que vivimos, pues ¿qué quieres que te diga? Es que al final, ole Martin Kaymer, te alegras por Martin Kaymer, pero acuérdate lo que fue, ¿no? Es que dominó de principio a fin, se fue lejísimos del resto y la verdad es que el asunto quedó descafeinado. Uno pensando ya de una manera global. Ya no estoy pensando ni siquiera en Jon Rahm ni en un jugador español. Como espectáculo deportivo, ¿no? Exacto, ¿no? El espectáculo de una manera así muy global, ¿no? No es lo más divertido, ¿no? Que alguien, aunque también tiene su aquel, ¿no? Poder analizar y poder ver cómo alguien se mantiene ahí contra viento y marea, ¿no? Sí. Pero, bueno, ¿qué quieres que te diga, ¿no? Si hablamos en plata así muy de barra de bar, que no se nos vaya mucho el señor Clark, que yo creo que nos irá mejor a todos, ¿no? Nos gustan... será más emocionante. Claro. Nos gustan los grandes como el PGA, como Aaron y Mink, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo que está muy cercano, ¿no? Y en la memoria de todos, ¿no? Ese Aaron y Mink en el que al domingo llegaron, pues no sé, 12 jugadores, 10, con sus opciones, incluso de ganar el... No, muchos más. Creo que eran muchos más. Y muchos más, ¿no? Sí, muchos más, es probable. O sea, que eso es mucho más bonito, ¿no? Evidentemente. Oye, analizando, David, el mundo Jon Rahm, ¿no? Esa primera vuelta de Jon Rahm. Bueno, impecable. Tan impecable como que no cometió ningún bogey. Como que es el único jugador del torneo que ahora mismo no ha cometido ningún bogey. El único, ¿eh? Todos los demás en algún momento han tropezado con un bogey o con un doble bogey o peor. Yo, evidentemente Rahm lo bordó alrededor de green y lo bordó con el putter. Estuvo muy fino en los greens de Shinnecock Hills y estuvo especialmente bien en las recuperaciones alrededor de green. Con eso, ¿cuál es la conclusión? ¿Con eso qué queremos decir? Que sí, que ole por ese -2 de Jon Rahm, pero que va a tener que mejorar de tía green. O sea, Jon fallando calles como falló ayer y fallando greens también como falló ayer. Lo normal es que aquí, en este escenario y con esta exigencia y con lo difícil que es recuperar en Shinnecock Hills, lo normal es que te acaben cayendo y te acaben viniendo problemas. Es verdad que lo supo solventar todos de maravilla, que fue un espectáculo verle cómo recuperaba, por ejemplo, en el hoyo 18, después de fallar la calle, teniendo que jugar corto, y desde 100 metros hizo approach y putt dejándola a 1,5 metros. Pero claro, eso no te va a pasar siempre, no te va a pasar todos los días, ¿no? Entonces... Yo creo que lo comentamos un poco en la semana de Valderrama, que a Jon se le estaba poniendo carita de grande. Sí. ¿Qué es eso de carita de grande? Bueno, yo creo que ya nos entendemos todos, ¿no? Carita de grande es
tiene más que ver, más que con un rostro concreto, una foto concreta, tiene más que ver con la actitud, ¿no? La actitud de paciencia, la actitud de tener perfectamente gobernada, ¿no? O controlada, la frustración, la actitud de eso, de ir en el golpe a golpe, de resetear, en fin, todas estas cosas, ¿no? Se le estaba poniendo carita de grande y claro, ¿no? El problema es que a un grande no llega solo uno con carita de grande, ¿no? Llegan unos cuantos, ¿no? Y luego solo gana uno. Esto sí que esta es una gran certeza del mundo del deporte. Solo gana uno, al final. y que llegan varios con carita de grande también es una gran certeza. Es así. Sí. Está claro. No sé si Scottie Scheffler tiene carita de grande. A Scottie Scheffler yo creo que le no. vale cualquier carita. Le vale cualquier carita por otro lado. Pero bueno, ya se ha complicado la vida, ¿eh? Ya se ha complicado la vida. Yo lo veo más bien como con carita desencajada, David, más que con carita de grande. Realmente. Sí, o sea, lo sigo viendo como sí, desconcertado. Esa es la palabra. Yo a Scheffler lo sigo viendo desconcertado en demasiados golpes. Es verdad que después pega golpes buenísimos como es él, ¿no? Pero hay demasiados golpes en los que se queda mirando como diciendo, ¿y eso por qué ha pasado? ¿Y ahí por qué no he llegado a green? ¿Y aquí por qué me he volado el green? ¿Y aquí por qué no está a la altura la bandera, ¿no? Desconcertado sería la palabra, ¿no? Como que no está en el control absoluto de su juego. Sí, dicho en grueso, se le está viendo cometer más errores que al otro Scottie Scheffler, más errores. Sigue pegando tiros buenísimos, sigue haciendo muchas cosas bien, sigue demostrando la garra y el coraje, pero es que está fallando más, sencillamente. Sí. Está fallando más tiros en todos los segmentos del juego. Lo del patter lo mantenemos ahí donde estuvo siempre el patter de Scottie Scheffler. No es regularmente el mejor pateador del mundo, pero tiene semanas más de las que incluso pensamos, ¿no? Muy buenas durante el año. Y yo el patter, sinceramente, ha tenido días muy malos, ¿no? En el PGA, por ejemplo, creo que lo tiró en los greens, ¿no? Totalmente. ¿no? Lo hubiese ganado el PGA, ¿eh? Creo que hubiese ganado el PGA habiendo pateado solo un poquito mejor. Pero me refiero más a todo el resto de las parcelas del juego. El patter lo veo por aquí y por allá, pues más no hay nada que me sorprenda demasiado. Pero en el resto de las parcelas del juego, incluyendo el juego corto, ¿no? Que yo creo que en el tiempo de número 1 del mundo era el mejor juego corto en bruto, ¿no? O mejor dicho, de una manera regular, sólida, del mundo. Luego está Patrick Reed, luego están los genios, claro. Pero de una manera consistente era una auténtica maravilla. Bueno, pues está fallando golpes o no está mostrando la excelencia aquella, ¿no? De dejar dadas desde el bunker, sí. Le está costando más. Está fallando algunas calles más, está fallando más tiros en general, sí, es verdad. Es como un desangramiento poco a poco, ¿no? Es como gota a gota, ¿no? Es desangrarse gota a gota, hablando del nivel de desangrarse, claro. Desangrarse para Scottie Scheffler es no estar entre los 3 primeros del torneo. Eso es desangrarse para Scottie Scheffler, pero sí, es como poco a poco. O sea, no es que tenga una vía abierta, digamos, ¿no? No es que tenga una fractura abierta en alguno de los segmentos del juego, no, es efectivamente, como tú dices, algo que es poco a poco, ¿no? Pues un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito por el otro lado, que le hace pues estar siempre a remolque. Es que no hay semana del año, desde que ganó el American Express al principio del año, no hay semana en la que Scottie Scheffler no esté a remolque. Siempre a remolque. Sí, ya no vamos a hablar de una vuelta entera, es que le está costando mucho encadenar a voleo, lo digo, 10 hoyos sí. muy bestias, muy decentes, muy sólidos. Esto es desde que ganó, desde que ganó ¿cómo se llama el que ganó? American Express. Uh-huh. Desde que ganó el American Express ya lo hemos visto continuamente. Le está costando una barbaridad juntar 7, 8, 9, 10 hoyos seguidos, y ya no te digo haciendo eagles y birdies, sino sólidos, con sus opciones de birdie, tracatra, bueno, lo que era Scottie Scheffler, ¿no? Le está costando una barbaridad. Aún así, ahí está el tío, Ahí está el tío. Es un gran campeón. Sí. Un gran campeón. Ayer, por momentos, yo la vuelta suya la vi en +6, Ayer, por momentos, sí. Cuando hace el doble bogey en el 8 y tal, digo,
esto va a acabar muy mal para Scheffler, ¿eh? Esto va a acabar muy mal. Y no, ahí aparece el gran campeón que es y lo va solventando y lo va arreglando y todavía está dentro del torneo, que no es poco, que no es poco. Decías tú, David, que le veías, ¿no?, a Jon Rahm esa mirada, ¿no?, esa mirada de ganador, ¿no?, esa mirada de campeón que ya se la veías. Además, carita de grande. Carita, exacto, perdón. Carita de ganador, que además ya se la veías en Valderrama. De grande, ¿no? Carita de grande. Ah, vale, a ver si me entero de una puñetera vez. Por cierto, hablando de enterarse de una puñetera vez, pido perdón a la mesa y pido perdón a la audiencia, porque ayer... El nota que estoy aquí, prometo que estoy en Sinego Hills, ¿eh? Hay gente que no se lo cree y es normal cuando digo estas patochadas y estas imbecilidades. Ayer dije que el 14, que era un gran sitio para ver el golf el 14 porque es un maravilloso par 5, que no, joder, que no es un par 5, a ver si te enteras, imbécil, con perdón, que el par 5 es el 16. Pero es que está todo en la misma confluencia y ayer me formé un auténtico lío que es habitual en mí, por otro lado. No se fustigue usted así, hombre. Sí, hombre, si no puede ser, simple hombre. Simple baile de números. No puede ser, hombre. Para un tío que viene aquí para contarlo de primera mano, va y cambia el par 5 de sitio, pues claro, el que lo esté escuchando dirá, pero este tío, ¿dónde ha ido? Este tío está en Bethpage. Y no se ha enterado que el US Open es en Sinego Hills, ¿no? Pero no, bueno, simplemente matizar eso, ¿no? Por si alguien se dio cuenta que dije que el hoyo 14 es el hoyo 16, el par 5. Pero no, una imagen, David, que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho, porque, bueno, con esa... Claro, como no había nadie, como es que al final de la vuelta no había nadie, insisto, que la gente igual no termina de creérselo, que no había nadie. O sea, en el hoyo 5, cuando Jon pega el segundo golpe, él falla la calle en el par 5, es un par 5, ha sido el hoyo más fácil del día, el hoyo 5, un hoyo pues donde, por ejemplo, se han hecho 3 eagles, ¿no?, en esta primera jornada y se han hecho muchos birdies, ¿no? Era una buena oportunidad de birdie. Bueno, pues Jon falla la salida a la derecha. Y ya en ese momento, claro, como el 5 además es el campo más alejado de la salida principal de Sinego Hills, ahí no había nadie, solo quedaban los voluntarios, los padres de Jon Rahm, es decir, Edorta y Ángela, estaba yo y estaban 3 personas acompañando, no sé si a Jordan Spieth, a Justin Rose o a los dos, pero que eran más bien del mundo de los agentes, managers y tal, 3 personas más. Es decir, de público, digamos, de no voluntarios o staff de la USGA, allí estábamos 6 personas, en el green del hoyo 5 para ver cómo acababa ese par 5 Jon Rahm. Bueno, pues se produjo un momento muy interesante, ¿no?, desde el punto de vista para vivirlo en primera persona, porque, claro, como ya no había nadie, te dejaban campar un poco a tus anchas, ya no se respetaban las cuerdas, no pasaba nada si te acercabas un poco más al partido, con lo cual, como Jon falla a la izquierda el segundo golpe y se va al RAF, se tira un buen rato Jon tomando la decisión. Bueno, él quiere jugar el golpe, de todas, quiere jugar el golpe. La verdad es que estamos muy cerca en ese momento de la conversación que mantiene con Adam, y es Adam el que... el caddy, Adam Hayes. Estás hablando ya del tercer golpe, ¿no? El tercer golpe, sí, el tercer golpe. Después del segundo golpe, que se queda en el RAF de la izquierda, se le queda en una zona que está bien, porque está muy cerca de la calle, realmente está a un palmo de la calle, no tiene mucha suerte Jon, se cruza un poco desde el lado derecho a ese RAF de la izquierda, pero bueno, se le queda en una zona que tampoco es criminal. Lo que ocurre es que se le queda en una parte que está como en una especie de agujero. No es un agujero, pero sí es una zona un poquito más pelada, ¿no? Está un poquito más hundida la bola, no hay colchón, digamos, por debajo para pegarle, ¿no? Entonces, Jon quiere acabar, claramente, porque quería empezar mañana en el hoyo 6, fresco, pegando un golpe de salida y no teniendo que hacer un approach, ¿no? Hoy, pues a las 6:30 de la mañana cuando vuelva al juego, ¿no? Sin embargo, le acaba convenciendo Adam, concretamente le acaba diciendo, mira, no tienes el mejor lie del mundo, porque no era un buen lie, ¿no? Ya digo, ¿no? El palo no pasaba muy bien por debajo. Dice, te puede salir un poquito filazo, entre comillas, ¿no? Los greens están muy duros porque ya estamos al final del día, ya ha pasado toda la jornada de viento y evidentemente ya han perdido prácticamente toda la humedad que tenían los greens, con lo cual, como te vayas un poquito firme, te vas a pasar el green y nos vamos a meter en un lío para hacer la recuperación. Y dice, y si te proteges mucho, igual ni llegas a green, ¿no? Con lo cual, le decía a Adam Hayes, ¿no? Le decía, yo creo que mañana vamos a tener una opción más razonable de birdie. Vamos a tener un golpe más razonable, los greens van a estar más húmedos y un poquito más receptivos por la mañana y va a ser más posible hacer el birdie, ¿no? que hoy.
Y John, un poco a regañadientes, hay que decirlo, le acabó dando la razón, ¿no? Acabó dándole el palo como diciendo, tienes razón, nada, ya está, que no acabamos, que lo dejamos para mañana, ¿no? Y de hecho se lo hizo saber a Jordan Spieth, que estaba esperando para pegar su golpe desde el bunker. Los otros dos sí acabaron, Justin Rose y Jordan Spieth sí acabaron el hoyo, y John decidió dejarse ese tercer golpe para esta mañana. Pero fue una decisión interesante que hay que darle todo el crédito a esa decisión a Adam Hayes. Así que si hoy hace birdie Jon Rahm en ese primer hoyo, medio birdie hay que dárselo a Adam. Vale, y si hace otra cosa, nos callamos, ¿no? Efectivamente. No, hay que dárselo también a Adam. Si hace bogey, también es culpa de Adam. Aquí todo es culpa del caddy, ya lo sabemos. Pase lo que pase, sobre todo si es malo. Si es bueno, será que John ha hecho un buen golpe, pero si no, desde luego es culpa de Adam. No, pero bueno, que sobre todo, David, al hilo de lo que tú decías, simplemente por contar un poco lo que se le iba viendo, ¿no? a John en la vuelta, que te doy toda la razón, que tiene esa carita de mayor que yo creo que se puede definir también en la serenidad, ¿no? En la serenidad con la que afrontó incluso los malos momentos, ¿no? Pues por ejemplo en el 18, ¿no? En el 18 hubo un momento un poco crítico porque los voluntarios no encontraban la bola de John. No la encontraban, estaban pasando una y otra vez por encima de la zona donde se supone que había caído la bola de John, que tampoco había fallado la calle por tanto, habría fallado la calle por unos, no sé, 6, 7, 8 metros, tampoco crean que es que pegó una escapada bestial, pero se fue a una zona de cestuca que estaba realmente arremolinada, y se había quedado por debajo la bola y no se veía. Y de hecho fue el padre de Jon Rahm, Ed Horta, el que tuvo que guiar a la voluntaria para que acabara encontrando la bola. Bueno, pues ese momento la verdad es que fue muy importante porque se lo tomó con mucha tranquilidad Jon, Él llegó, dice, bueno, he fallado la salida, no pasa nada, jugamos corto y a pegar un tercer golpe. Y la verdad es que pegó un tercer golpe absolutamente maravilloso, ¿no? A metro y medio de la bandera, ¿no? Así que sí, que estoy de acuerdo contigo, que tiene esa carita de grande y esa serenidad, ¿no? Importante en estas semanas. Sí, y es tan sencillo de explicar, no de hacer. Como que en ese momento John está -2, está arriba en la tabla. ¿Y cómo te tomas ese incidente, ese accidente? Te lo puedes tomar como: me cago en la mar, con lo bien que venía, esto se va a ir al garete ahora, vuelvo al par, espérate tú a ver cómo acaba esto. O te lo puedes tomar como hacía Brooks Koepka, ¿no? Como explicó Brooks Koepka que sí lo hacía en los US Open, ¿no? Juguemos al bogey, que es lo que hizo John al final, ¿no? Fue jugar un hoyo al bogey y sacó un gran par. O sea, sacó un gran par con un excelente tercer tiro desde la calle, ¿no? Totalmente. Y esto que se explica así tan fácilmente, luego, allí, en situación, es lo que define, es una línea muy delgada, y quien está a un lado de la línea, pues avanza, y el que está al otro lado de la línea se va perdiendo en este tipo de encrucijadas. Totalmente. Bueno, más nombres propios, David. Bueno, como tú decías, ya hemos hablado de Wyndham Clark, que que es un jugador, es un líder serio, ganador del US Open, y encima un jugador que seguramente estábamos hablando de uno de los jugadores más en forma del último mes, ¿no? En el golf mundial, haciéndolo muy bien también en el PGA Tour. Yo hay otro nombre propio, y ahora analizaremos los españoles también, ¿no? El resto de españoles, sobre todo, todos, ¿no? Pero Ángel Hidalgo, cuidado, -1, empezando con doble bogey en su primer US Open, 4 birdies hizo Ángel Hidalgo ayer, cuidado con lo de Ángel Hidalgo, pero bueno, ya hablaremos. Más allá de los españoles, me quedo con Matthew Fitzpatrick y esa categoría a la que yo creo que ya sí, ¿no, David? Le hemos elevado, ¿no? Ya sí, hombre, lo hemos puesto donde se merece. Ya no vamos a fustigarnos más, sí, ya lo hemos puesto ahí. Ya no, es una maravilla ver jugar a Fitzpatrick, cómo juega al juego del golf, ¿no? Esta tontería que a veces decimos nosotros, pero que es verdad, ¿no? Porque busca o diseña el tiro que hace falta, ¿no? O en cada momento, ¿no? Es la sensación que da Fitzpatrick, cada cual con sus herramientas, sus recursos. Hay otros jugadores con más potencial quizá, pero es un jugador muy antiguo en ese sentido. Es la sensación que da Matthew Fitzpatrick. Y después el otro nombre propio, lo estoy viendo ahora mismo aquí en la gran pantalla, ¿no? del Media Center, Dustin Johnson, ¿no? Quizá
No te diría que la gran sorpresa, porque ya veníamos diciendo que, oye, que Dustin Johnson estaba dando algunas pistas, tanto en Leaf como en el Masters, en el PGA, estaba dejando algunas gotitas, ¿no? De oye, que estoy aquí, enseñando la patita, ¿no? Como solemos decir. Pero bueno, sí no deja de ser una sorpresa que de pronto, sobre todo cuando se puso -4. Es verdad que acabó con el doble bogey del 6 que le dejó en -2, pero hubo un momento que se puso líder, compartido con Wyndham Clark, ¿no? A ver si le coge el gusto, ¿no? Dustin Johnson. Exacto. A volver a querer sentir de nuevo esa sensación de tengo que salir aquí a pegarme con 20 tíos que son unas mulas, ¿no? Que yo creo que lo ha perdido en Leaf Golf, lo digo sinceramente. Sí. Y también creo que le está viendo las orejas al lobo una vez que Leaf está como está. Y dice, oye, yo voy a cumplir 42 años, de hecho los cumple en unos días. Y tengo mucho golf por delante, ¿no? Para volver a ganar grandes, por ejemplo, ¿no? Sería una adquisición, un fichaje sí. Muy potente para el mundo del golf. Sí, una especie de regreso del hijo pródigo, ¿no? de Dustin Johnson. Oye, es curioso, fíjate, mirándolo, ¿no? Hay un primer clasificado con -6, ¿no? Ya lo hemos dicho, Wyndham Clark, y después hay 7 jugadores empatados en -2. Algunos han acabado su vuelta, como Sam Stevens, por ejemplo, ¿no? Que fue el primer líder del US Open, que jugó por la mañana y acabó con -2. Y después tenemos a 5 ganadores. Bueno, sí, aparte de Ryder Cowan. No, creí que ibas por ahí. Eso ahora mismo. Simplemente decir que hay 5 ganadores de US Open entre el primer y el segundo puesto. Jon Rahm, Gary Woodland, Dustin Johnson, Matthew Fitzpatrick y Wyndham Clark. O sea, entre los 8 primeros hay 5 ganadores de US Open. O sea que poca broma, poca broma cómo ha empezado la cosa aquí en Shinnecock Hills. Y ahora sí, vamos con Ryder Cowan, David. No, que nos traía recuerdos de hace justo 10 años. Sí. En 2016, en la edición de 2016 del US Open, en Oakmont, ya lo hemos contado alguna vez, pero en aquel US Open, en la primera ronda, en tal situación como la de ayer, un amateur, pues desde luego no muy conocido para el aficionado normal, se ponía líder, ¿no? Como hizo Ryder Cowan ayer y como hizo un tal Scottie Scheffler, amateur por entonces, en aquella primera ronda en Oakmont, ¿no? Ya lo hemos contado otras veces. Lo recuerdo perfectamente. Estar en la carta allí, en Oakmont, y decir, ¿y este tío? ¿De dónde ha que salido? Se ha metido ahí? Fue líder durante unos hoyos, como quien dice, y luego acabó muy bien. Acabó la primera ronda. Lo he mirado. Esto sí que lo he tenido que mirar. Acabó la primera ronda en 7ª posición, con un acumulado de -1, ¿no? Pues por ahí va a andar Cowan, Sí. Bueno, Cowan ha acabado ya. Está segundo. Sí, Cowan ha acabado ya -2. Pone que a lo mejor le adelante algún Fitzpatrick o alguien más y puede acabar ahí, bajo par y cuarto, ¿no? Que es curioso, ¿no? Es curioso. Ahora, que Cowan va a hacer lo que ha hecho Scottie Scheffler. Oiga, pues no lo creo. pero ahí queda la historieta. Te digo la verdad, estaba esperando al señor del eco o al otro personaje decir, ¡hala! Ya estáis diciendo que Ryder Cowan va a ser Scottie Scheffler. Así que muy bien hecho el matiz, David, para no darles pie. Ahí a que vayan tocando la moral. Estos señores. Que, oye, pues eso, Ryder Cowan, ahí está, ¿no? La historia del amateur, ¿no? El amateur que está ahí arriba. Y después, evidentemente, Rory McIlroy, ¿no? Rory McIlroy, gran inicio, potente inicio, -1, llegó a ponerse -3, en las condiciones más difíciles, insistimos. Él jugó por la mañana, él sí jugó todos sus 18 hoyos cuando más viento hacía, y llegó a ponerse con -3. Acabó con 2 bogies, es verdad, una sensación un poco amarga, con bogey en el 8 y en el 9, pero ahí está, con -1, perfectamente situado, noveno, en fin, que realmente es, digamos que es la cara, ¿no? Si Scheffler era la cruz, aunque no haya muchos, es curioso porque no hay muchos golpes de diferencia entre uno y otro, hay 3 golpes de diferencia nada más entre uno y otro, ¿no? Pero son las sensaciones, ¿no? Que deja uno y las sensaciones que deja el otro. Pues en este caso la cara es McIlroy. Y vamos con los españoles, David. Vamos con Ángel Hidalgo, ¿no? Yo creo que
que honor y gloria, a Ángel Hidalgo por esos primeros, ¿no? Primeros, pues prácticamente, pues mira, ahora mismo lo tengo que mirar, no recuerdo ahora mismo cuántos hoyos finalmente jugó, no sé si fueron 12. 13 hoyos, pues... 12, perdón, o sea, está jugando su 13º. Está jugando el 13º. Bueno, pues en 12 hoyos, ese parcial de -1, pues... bueno, espléndido y sobre todo te diría, David, es que jugando muy bien al golf, porque incluso los 2 bogies que comete Ángel Hidalgo son desde el centro de la calle, o sea, realmente le está pegando muy bien al drive, o ha empezado pegándole muy bien al drive en este US Open, y eso para un jugador que tiene la magia que tiene Ángel Hidalgo alrededor de green y que cuando se enchufa con el putter pues es un jugador que no se arruga, bueno, pues es una excelente y magnífica noticia, ¿eh? Sí, muy importante que acabe bien la ronda, ¿no? Sí. A ver si entra enchufado esta mañana. Hay que decirlo, porque todo hay que decirlo, que él dejó ayer el juego en el hoyo 4, sí, su hoyo 13º, y está en una situación complicadita, ¿eh? Sí. O sea, tiene un pad de 27 pies, es decir, de unos 8 metros, para salvar el par. Sí. Lo normal es que caiga el bogey, bueno, pues, y a partir de ahí le queda un par 5 por jugar y creo que de verdad es muy, muy, muy importante que pueda acabar alrededor del par, la ronda, ¿no? Bien, uh-huh. y pueda salir a jugar la segunda vuelta con más tranquilidad, no con el fantasma ya del corte y que si tal, que si cual, dando vueltas, ¿no? Haría justicia además, ¿no? A su juego, creo yo. Sí, a su juego y a su manera de vivirlo, ¿no? A su manera de vivir el golf, ¿no? Y a su manera de disfrutar, ¿no? De este deporte, que siempre lo decimos, ¿no? El Pablo Larrazábal, ¿no? De su generación, ¿no? Ángel Hidalgo, y la verdad es que sí. Además, recordemos, ¿no? Ha jugado 2 Open Championship, ha fallado el corte en los 2 Open Championship y tiene esa espinita clavada, ¿no? Quiere pasar, ¿no? Quiere saborear, ¿no? La experiencia de superar un corte. Bueno, y en tu primer US Open arrancas por el hoyo 10 con un doble bogey. Exacto. Pues mira, te voy a decir una cosa. Desde el centro de la calle, 5 hoyos después, estaba ya bajo par. Creo que eso pues nos habla de alguien diferente. Es muy sencillo, como esto. Bueno, te agarras a un clavo ardiendo. Bueno, que cada cual piense lo que quiera. Para mí, un tipo que debuta en un US Open arranca con un doble bogey, que eso es un tortazo que te deja en la lona, ¿no? Porque lo que de repente ves es, y a lo mejor me quedan solo 35 hoyos y a ver qué es lo que me viene por aquí y por allá, ¿eh? Claro. Y no, el tipo hace 3 birdies en los siguientes 5 hoyos y se pone por debajo del par. Bueno, pues ahí está. Ahí está, ¿no? Pero tienes razón, te doy toda la razón, David, de que tiene que acabar bien, ¿no? Todavía tiene que acabar bien esa primera vuelta para que realmente todo lo que hizo ayer pues tenga sentido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Como en fútbol, ¿no? Cuando dices, este empate será bueno si ganamos la semana que viene, si no, pues el empate no valdrá para nada. Pues esto es lo mismo. Ha sido un gran inicio de US Open, pero si consigue, ¿no? Si consigue rematarlo precisamente para tener un poquito menos de presión en ese segundo día, ¿no? En esa segunda vuelta. Bueno, evidentemente, ¿no? Sin paños calientes, ¿no? La gran decepción, ¿no? El gran palo que nos hemos llevado todos, y evidentemente él, imagínense, es el de David Puig, ¿no? Ese +7 que yo creo que no esperaba nadie, realmente no esperaba nadie, con 4 bogies para empezar, ¿no? Empezó con 4 bogies consecutivos ya la vuelta cuesta arriba y no consiguió darle la vuelta, no consiguió enderezarlo. Es curioso, ¿no? Porque en la larga charla que tuvimos, David, con Puig el miércoles, y donde pues se sinceraba un poco, ¿no? De dónde se veía él en el mundo del golf, ¿no? En ese escalón por debajo de Jon Rahm. Si no lo han leído, les recomiendo que lo lean, de verdad, porque es muy interesante las reflexiones que hace y cómo entrena y por qué entrena tanto y bueno, en fin, es una charla de golf muy interesante. Es curioso porque él decía, lo que me queda, el escalón que me queda, creo yo, ahora mismo, por subir para ponerme a la altura, digamos, de los mejores, es con los hierros. Y curiosamente, ayer lo que le fallaron a David Puig fueron los hierros. Solo cazó 7 greens, teniendo en cuenta que había cogido 10 calles, que es una cifra más que interesante y potente en Shinnecock Hills. Estuvo bien desde el tee, pero los hierros
no estuvieron bien. O sea que realmente él sentía ya el miércoles que ese segmento, esa parcela del juego, no anda lo fina que necesita. Bueno, yo lo veo más como un accidente. Claro que él sentirá que tiene que mejorar, que es la parcela donde más margen de mejora tiene. Pero de verdad ni siquiera lo relaciono con esta primera ronda en Shinnecock. Bueno, pues ha sido un accidente. Y ahora llega el momento para David de agarrarse a esto que hablábamos, pues no sé si fue ayer, ¿no? Tener, que es muy complicado hacer, ¿no? El ser capaz de ir en tu golpe a golpe, en tu burbuja, hoyo a hoyo, venga, pero tener muy claro de fondo el contexto de este torneo, ¿no? Porque a David ahora mismo, a ojos de todo el mundo, ojalá no que de los suyos, no de los suyos, está desahuciado. Y no, si hoy, mejor dicho, David Puig es capaz de hacerse una vuelta de una menos, que en ningún caso nos parece una locura, pues es posible que pase el corte. 1, 2 menos, es muy difícil ponerse a calcular al corte, la verdad, ¿eh? Igual luego resulta que el corte está en +4 y me estoy columpiando. Pero ese es el contexto que tiene que tener. Desahucios en el US Open con un acumulado de +7, no. Mientras tengas lo que él tiene todavía por delante. Sí. Es muy importante. Es la lectura, ¿no?, que tiene que hacer. Sí, es la lectura. Con esa lectura, ¿no? Sí, que no necesita una vuelta heroica, que no necesita hacerse 4 o 5 menos, ¿no? Para pasar el corte, porque evidentemente como vayas con ese planteamiento en un campo como Shinnecock Hills, es difícil que te salga bien. Lo normal es que te acabe cazando, ¿no? El campo si vas, digamos, con una actitud demasiado agresiva. Pero si vas con la sensación esa de, oye, que igual el -1, el -2 me vale, pues puede ser. Mira, ahora mismo el corte provisional proyectado está en +2. Bueno, pues sí, mínimo hay que decir que +4, +5 es muy posible que sea el corte. Y ya, como las condiciones realmente sean complicadas y otra vez sople el viento, que es lo que se espera viento, no como ayer, o por lo menos las rachas no se espera que sean tan fuertes como las de ayer, pero sí se espera que va a haber viento durante todo el día. Oye, igual acabamos viendo un corte de +5, +6, ¿no? O sea que efectivamente, como tú dices, que hay que tener sangre fría, hay que tener todavía la sangre fría, ¿no? De que se pueden hacer cosas. Y por otro lado, Rocco Repetto pues le cazó el debut, le cazó el US Open, le cazó Shinnecock Hills, y todo salió al revés. Bueno, cuántas y cuántas veces lo hemos visto también, ¿no? De debuts en los que no te sale nada, ¿no? Desde el principio y una ronda muy sufrida, ¿no? Lo que es escandalizarse, lo que viene siendo escandalizarse en este tipo de torneos y en el mundo del golf, es una pérdida de tiempo, ¿no? Ahí está, pues, un tal JJ Spaun. Es que como ejemplos los tienes a porrillo, pues es los que yo quieras. sé que esto es lo fácil, pero es que es así, es que es la gran verdad, ¿no? Ahí tienes a un JJ Spaun, defensor del título, que acabó su vuelta con +7. Ahí tienes a Siwoo Kim, Víctor Holland, que viene con +6, con la vuelta sin acabar. Es que hay Gotterup hizo +5, Cameron Smith +5, o sea, ejemplos tienes todos los que quieras. Pues sí, no va a poder ocurrirle, no va a poder patinar Rocco Repetto, pues es que no, o sea, escandalizarse, lo que es escandalizarse poquito, claro, justito. Sí, totalmente. No es fácil, no es nada fácil debutar en un grande, y mucho menos cuando encima debutas en un escenario de este calibre y de esta condición como es Shinnecock Hills. Y además hay que decir que a Rocco Repetto sí le tocó la parte más dura, porque Rocco Repetto salió en el primer partido de la tarde, con lo cual él no tuvo, digamos, esa parte, o tuvo muy poquito de esa parte ya, digamos, más de condiciones mejores, ¿no? De juego, ¿no? O sea que todo se unió. No, y aparte que sí, todo se unió, y lo suyo fue más allá del viento. O sea, te coge el día atravesado, empiezas y te las llevas todas por el mismo lado. Totalmente. Mira, Shane Lowry está con +4, Aaron Rai está con +4 sin haber acabado su vuelta, todavía tienen que acabar, vamos a ver cómo terminan, pero bueno, que tampoco se dieron los resultados fáciles por la tarde, vamos, ni mucho menos. Hay otro +4 que es el de Tyrrell Hatton, por ejemplo, que viene de ganar en Valderrama y está con +4, en fin, que realmente es
es así, ¿no? Como tú muy bien has explicado, escandalizarse lo justo y necesario. Así que, oye, otro nombre, David, y ya vamos acabando, ¿no? Con este análisis de la primera ronda del US Open. Ben James. Cuidado, con Ben James, debutó como profesional la semana pasada en el Open de Canadá, lideró el torneo después de la segunda ronda, es verdad que no acabó bien, pero tampoco fue un desastre, pero sí que se puso líder después del segundo día, y ahí está, ha empezado el US Open y está con -1, él ha acabado su vuelta jugando por la mañana en la 9ª posición. Yo lo defino como jugador serio, está mostrando hechuras de jugador muy serio. Sí, bueno, desde luego sus primeros pasos son antológicos, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Y lo mismo que decíamos antes, vamos a darle tiempo. Ahora. Es que está debutando en un US Open. Es una auténtica barbaridad lo que ha hecho. Sí, la verdad es que es impresionante. Y nada, mira, si te parece nos vamos a ir mirando, no sé si sirve de algo, pero voy a mirar el parte meteorológico, David, si te parece, y te digo lo que nos espera para hoy, para viernes. Además, está recién salido del horno, porque lo han publicado a las 5 de la mañana, así que lo tenemos aquí. Mira, viernes. Desde por la mañana, más o menos, la velocidad del viento sostenido va a estar no cambia mucho, entre la mañana y la tarde va a ser muy parecido durante todo el día, muy parecido. Vientos sostenidos de entre 7 y 14 millas, con un momento de más intensidad de 8 a 16, pero vamos, que ya ves que no cambia demasiado, de 7 a 14, 8 a 16, pues no hay mucha diferencia. Y las rachas como máximo de 21 millas por hora, que no está mal, pero que tampoco es ninguna locura como las de ayer, y 24 el pico máximo que dice aquí el parte de la USGA en cuanto al viento hoy. Es decir, va a soplar viento, pero menos que ayer. No son buenas noticias para David Puig, porque en teoría mejores condiciones pues harán que el corte sea más exigente, pero bueno, luego habrá que ver cómo son las banderas. Esto es un US Open y vamos a ver qué greens tenemos también, si los tenemos ya un pelín más rapiditos o si no, en fin, son muchas cosas, ¿no? La verdad es que llamaba la atención ver ayer los greens de Sineco Hills despeinados por momento, ¿no? Han tenido que hacerlo así, han tenido que ponerlos a 10,5 de velocidad en el steam meter. Sí. Y a veces parecían como despeinaditos, veías las briznas de hierba, ¿no? Sí, como con la hierba levantada, ¿no? Sí, totalmente. No era fácil, desde luego, leerlos y mira, y en eso estuvo realmente bien Jon Rahm. Bueno, que en 35 minutos, estamos acabando ya este podcast, en 35 minutos reanuda el juego, 6:35 de la mañana, y acto seguido, en cuanto acabe la primera ronda, empezarán los mismos que están acabando la segunda vuelta. Solo ha habido un retraso de 15 minutos de los tee times respecto al horario original, ¿no?, que se estipuló el pasado martes, así que hoy en principio no tiene que haber ningún problema. Te aseguro, David, te prometo que no hay nada de niebla, así que por ahí no hay ningún problema. Se va a desarrollar con normalidad, y lo normal es que el juego acabe pues cuando estaba previsto, sin retrasos y sin problemas, así que preparados para disfrutar de una gran segunda jornada del US Open aquí en Sineco Hills. Mucha suerte a los españoles, ojalá les podamos contar grandes cosas, y como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. No, las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.